Hola, hoy os quiero mostrar una manera de trabajar los flujos digitales en pacientes edéntulos en los que vamos a hacer pues una inmediata o una prótesis completa sobre implantes, cualquier tipo de trabajo que nos conlleve largas horas de diseño y de ubicación de esas anatomías que vienen por defecto en las librerías de SOCAD. Lo que quiero utilizar son elementos auxiliares externos a SOCAD que nos permitan tener más eficiencia a la hora de elaborar esas prótesis. Cuando nos llega un trabajo donde tenemos ya un encerado previo, un pre-op de una situación que el paciente lleva en boca, muchas veces pues nos sirve de guía para nosotros montar esas anatomías que vienen dentro de la librería de SOCAD. Si a ello le sumas que cuando esos trabajos se envían a prueba y te dan el visto bueno, ha quedado perfecta la prueba de PMMA que se ha hecho, vuelve y tenemos que hacer unas barras, es como que tenemos que hacer de nuevo un trabajo entero completamente. Lo que quiero es con estos elementos auxiliares, tanto la parte de diseño previo de esa prueba de PMMA, tanto la barra posterior, hacerla dentro del mismo proyecto y simplemente sustituir unas mallas por otras y conseguir en pocos pasos tener una eficiencia muy grande y un control bastante exhaustivo de todo el proceso. Para ello, ya os he dicho que nos ayudaremos de una serie de bibliotecas adicionales que hemos hecho, tanto de barras como de completas, donde ya hemos situado las piezas y las encías y así poder garantizar una rapidez muy grande a la hora de elaborar estos trabajos. Os enseño un trabajo que ya está empezado y estamos en el punto en que el programa nos pediría utilizar la librería de dientes que está en SOCAD. En ese paso vamos a introducir unas mallas que tenemos guardadas en nuestro disco duro del ordenador y en este caso vamos a utilizar FaceScan. FaceScan es una malla que nos va a permitir introducir cualquier tipo de objeto en STL o en OBJ, en este caso en SOCAD, y a la hora de elaborar un diseño práctico es mucho mejor que meterlo directamente como WhatsApp. ¿Qué hacemos con el FaceScan? Pues lo primero es llevarlo al sitio, claro, lógicamente. Entonces, gracias a estos pequeños movimientos esféricos, va a ser muy cómodo moverlo en conjunto y finalmente cuando ya la tengamos más o menos situada en el lugar, como estas prótesis tienen un tamaño mucho más grande que el que vamos a utilizar, utilizamos la tecla de Allow Resizing para cambiar el tamaño de la prótesis que vamos a integrar en nuestra restauración. Una vez que más o menos lo tenemos en el lugar adecuado respecto a esa prótesis que estaba escaneada previamente, lo único que tenemos que hacer es modificar cualquiera de las cosas que queramos de nuestra prótesis ya finalizada mediante el modelado. En este caso no voy a incidir mucho en los cambios y ya os digo que no voy a hacer un cambio de completa, pero es verdad que en la librería tenemos más de 9 completas montadas con diferentes tamaños y formas para cada paciente y vamos a ir ampliando esas bibliotecas a medida que tengamos mayor número de casos que se van a hacer con este sistema. A la hora de la ubicación ya habéis visto que es muy sencillo y le damos a OK. Tener en cuenta que estas mallas, aunque son una malla única, es un combinado de muchas y ahora mismo lo que haríamos sería un freeform face model. Es decir, ahora podríamos coger nuestra malla recién introducida y variar, por ejemplo, si queremos cambiar las mucosas de lugar para llevarlas. Muchas veces si tenemos fotografía previa nos va a ayudar esa fotografía a valorar en qué paso estamos y cómo queremos dejar nuestra mucosa y como veis aquí se está introduciendo como si hubiéramos hecho una encía artificial dentro de SOCAD, se está introduciendo en lo que es la encía del paciente. No nos preocupa en este momento, le damos a OK, no voy a hacer ningún cambio específico, aunque podría cambiar de lugar las piezas si quisiera, pero no lo voy a hacer. Simplemente ahora botón derecho del ratón y una vez que ya tenemos ubicada nuestra prótesis, vamos a quedarnos con las partes que queremos para realizar nuestro trabajo final. Si por ejemplo no queremos llegar a los 7, podríamos solo utilizar estas piezas y esto sería el corte que haríamos para guardar el superior. Como no queremos guardar esa pieza final de mucosa para que no vaya tan extendida, podríamos recortar esas zonas con el botón suprimir y luego cerrar la malla en esa zona para que no nos dé ningún error a la hora de introducirlo. Evidentemente, como veis, ahora es una serie de mallas combinadas entre sí y SOCAD no valida esa malla para hacer un terminado final. Vamos a guardar nuestro WhatsApp, botón derecho sobre el escritorio, y guardamos escena, cambiamos lo de la escena por STL y lo guardamos en la carpeta del trabajo. Voy a guardarlo como prueba watts superior y volvemos atrás, deshacemos los cambios antes de darle al OK para hacer justo lo contrario. Invertimos, borramos de aquí, bueno, cortamos esto y ahora
como no queremos esas piezas superiores, tampoco las queremos, ni estas inferiores, borramos todo lo que nos sobra, le damos a borrar. Otra vez hacemos la misma operación que en el superior, nos quedamos solamente con las partes de mucosa que nos interesan, en este lado también, y como antes volvemos a cerrar la malla de la mucosa para que no haya ningún agujero, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, pues procedemos a lo mismo, guardar escena, STL, iguals inf, prueba. Lo guardamos y ya tendríamos nuestras dos pruebas guardadas. Ahora el paso de nuestra restauración por el programa auxiliar Meshmixer es muy sencillo. Os voy a enseñar varias cosas que se pueden hacer, pero en principio si solo quisiéramos hacer un sólido de estos objetos que teníamos, es un solo paso. Pero os voy a enseñar algún paso más que se pueden hacer añadido, como por ejemplo, si yo pulso sobre una de las mallas, doble clic, se me genera esa señalización de esta malla, que vemos que está por separado de todos los dientes, sería la malla de la mucosa. Si quisiéramos separarla, pues muy fácil, le decimos separate. Entonces en esta parte de aquí, en edición separate, podemos separar nuestra mucosa de los dientes y ahora ya tendríamos dos objetos, uno sería nuestros dientes y otro nuestra malla. En esta malla de mucosa podríamos editar y texturizar algo más la mucosa si prefiriera, si queremos que nuestra mucosa tenga esa texturización superficial, quitando, poniendo material, suavizando alguna zona que no queremos, y podríamos dedicar un rato a texturizar nuestra mucosa para conseguir un efecto más real en esta mucosa que tenemos aquí. ¿Que no queremos hacer eso? ¿Que solo queremos hacer lo que es el sólido? Muy sencillo. Volvemos a señalar los dos objetos a la vez con un botón control y los combinamos, y así es como nos venían antes, combinados. Esto pasa a ser un solo objeto y este objeto ahora vamos a convertirlo en un sólido. Pues muy fácil, sin salirnos de donde estábamos, en edición, Make Solid, hacemos un sólido. El sólido por defecto se nos presenta de esta manera, que puede ser contradictoria para nosotros porque vemos un objeto que nada definido, pero eso es porque debemos actuar de otra manera con él. Debemos hacer un mayor grado de densidad de triángulos que nos va a permitir que este sea un objeto que refleje lo que traíamos con él en el combinado, o sea, un objeto que tenga la suficiente el suficiente detalle. Accuracy sería el detalle de nuestra superficie, más o menos dándole una cantidad suficiente de detalle y una buena densidad en la malla. Le damos a Update y actualizamos esta malla y pasará de tener una textura como tenía desagradable a ya tener una textura actualizada con más detalle y uniéndonos todos los dientes y la mucosa en un solo objeto. Le damos a ver, a previsualizar y veremos que al dar a aceptar se nos convierte en un objeto sólido que es el que vamos a exportar. Este objeto, ¿en qué se diferencia del que hemos traído? Pues yo si me sitúo sobre él, cuando le doy doble clic se me va a señalar todo en conjunto. Eso significa que ese objeto es un solo objeto sólido. Cuando ya lo tenemos como un sólido, volvemos a exportar y sobreescribimos al que ya teníamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí al que ya teníamos, que sería el superior en este caso, y le damos a guardar. De vuelta a Etchocat, ahora sí introducimos nuestros archivos como WhatsApps, como encerados, tanto superior como inferior por separado, y ahora solo nos queda adaptarlo a nuestros implantes y a la mucosa, porque ahora está sobrecontorneada en toda su superficie. Una vez adaptado, podríamos seguir editando la malla para quitar zonas que quedaran sobreexpuestas o cambiar zonas que no nos gustaran con las herramientas de edición que tenemos dentro de Etchocat, eso como si fuera un WhatsApp tradicional. Y simplemente, una vez que tengamos acabadas las completas superior e inferior, ya adaptadas a nuestros implantes y a nuestra mucosa, nos queda guardar este archivo para poder imprimirlo. Cuando va a clínica y se prueban estos PMMAs, luego nos vuelve el trabajo para hacer unas barras, por ejemplo. Entonces ahora vamos a ir al segundo punto donde veréis cómo vamos a hacer esta transición para hacer las barras en este mismo proyecto.
Ya ha vuelto nuestro archivo PMMA aprobado en Boca. Entonces ahora tenemos que hacer esa transición hacia unas barras que van a contener nuestro proyecto, y para ello utilizamos el mismo sistema que antes. Me traigo un FaceScan con este grupo de barras que tengo configuradas en diferentes tamaños y versiones. Le damos a aceptar, y una vez que le damos a aceptar nos quedamos con la que mejor nos adapta a nuestro proyecto. Una vez cortado el archivo que nos interesa, lo editamos, siempre volviendo un paso atrás y modificando nuestro archivo finalizado del PMMA anterior para que nos permita trazar y personalizar nuestro archivo de la barra en concreto. Esta barra, es bastante difícil de adaptar en cuanto a que hay una zona muy alejada. Entonces habrá que hacer una adaptación Hue, o sea, una gran adaptación en algunas zonas, pero ya veis que en este caso, como va a ser una barra que va a contener un PMMA que ya tiene una retención, no nos importa, mejor dicho, que no tenga un buen eje de inserción. Entonces vamos a cortar la barra por donde creamos conveniente y vamos a llevarlo a las zonas donde están los pilares. Importante acercar un poco a la zona del pilar, porque si no, SOCAD no va a ser capaz de generarte una chimenea correcta en esa zona. Una vez que ya lo tenemos llevado más o menos a su sitio, comprobamos con la mucosa que no haya ninguna zona que esté entorpeciendo. Correcto, vamos a guardar y ahora os enseño el final del proyecto. Aquí podéis ver ya nuestra barra adaptada a los implantes y con la posibilidad, antes de terminar el trabajo, de poder editar nuestra barra para cualquier cambio que le queramos realizar. Con nuestro diseño libre podemos aumentar las zonas de los pilares y suavizar alguna zona que haya podido quedar arrugada, como aquí, debido al cambio, a la deformación que le hicimos inicialmente, pero podemos crear de nuevo una barra totalmente lisa o cualquier cambio que precisemos. Esto simplemente es, una vez personalizada la barra, darle a guardar y ya tendríamos nuestra barra finalizada. Y en un solo proyecto hemos podido generar distintos tipos de trabajo, lo cual nos ahorra bastante tiempo de hacer fichas y de importar, exportar archivos. Simplemente debemos de exportar e importar el archivo correcto. Esta sería nuestra barra finalizada, que ya podríamos fresar o sinterizar lo que quisiéramos hacer con ella.